Saludos hermanos, bienvenidos al día 49 en la cuenta para Pentecostés y mañana será Pentecostés. Ahora, cuando venimos a Levítico 23, porque siempre comenzamos aquí, ya que todos los días santos de Dios están mencionados en este capítulo, de acuerdo con las fechas en el calculado, en el calendario hebreo calculado. Vamos ahora aquí a Levítico 23. Y vamos a ver cómo es que llegamos de la fiesta de los panes sin levadura hasta el día 49 y, y después al día 50, que es Pentecostés. Vamos a leerlo aquí. Después de que Dios les dio los mandamientos para guardar la fiesta de panes sin levadura en el versículo 6 y 7, ahora que dice en el versículo 9. Y aquí es donde hay mucha confusión que ha entrado en la iglesia de Dios por muchos años. Incluso algunos de los hermanos en las iglesias de Dios todavía creen en el error que cometió el señor Herbert W. Armstrong. Y una de las razones por las cuales la iglesia universal no entendió el significado completo de la fiesta de Pentecostés, que representa la resurrección, es porque lo guardaron por muchos años en el día lunes en lugar del día domingo, el día 50, el cual es el verdadero día. Y cuando llegó para el tiempo para entender el verdadero conteo, el conteo correcto hacia Pentecostés, el señor Armstrong dijo, bueno, Dios ató el día de Pentecostés en lunes por 40 años. Ahora, eso no es cierto. Porque ¿acaso Dios ha atado en alguna ocasión el domingo o uno de los días de este mundo? No. Así es de que vamos a leer el mandamiento aquí, comenzando el versículo 9. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado a la tierra. Entonces ellos no observaron la fiesta de Pentecostés hasta que entraron a la tierra. La única fiesta de Pentecostés que ellos observaron fue en, en el desierto. Solamente han de haber quizás observado el Pentecostés en conmemoración de el haber recibido los 10 mandamientos. Pero ellos no tenían esa ofrenda de la gavilla mecida que se hacía durante la fiesta de los panes sin levadura. Versículo 9. Versículo 10. Cuando hayan entrado en la tierra, la cual yo les doy, y hayan recogido la cosecha de ella, entonces traerán la primera gavilla de los primeros frutos de su cosecha al sacerdote, y él mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptados. En el siguiente día después del sábado, el sacerdote la mecerá. Ahora, los judíos tienen un error porque ellos dicen que ese sábado es el primer día de la fiesta de panes sin levadura, que es un sábado anual, pero eso solo ocurre en raras ocasiones. Esas raras ocasiones es lo siguiente. Cuando la Pascua cae en un sábado, ¿verdad? Desde el viernes en la noche, y luego el sábado es el día de la Pascua, y el día de la Pascua es un día sin levadura también. Entonces, el día siguiente después del sábado es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Lo que significa que el último día de la fiesta de panes sin levadura es el siguiente sábado. Entonces, esto también trae otro error acá. Porque hay algunos que dicen que cuando ocurre de esta manera, fiesta de panes sin levadura de domingo a sábado, que, que tomen, algunos que dicen que tomas el primer día de la semana después
de la fiesta de panes sin levadura, pero entonces ya el día de la gavilla mecida ya cae fuera de la fiesta de panes sin levadura y eso no es correcto. El otro error que también fue encontrado es el siguiente. La Iglesia de Dios Universal, y hay personas que todavía están ahí, ¿verdad? Porque idolatraron, ¿verdad? En esa iglesia al señor Armstrong más que a Cristo. Él contó del día después que sigue del sábado. Y entonces empezó a contar desde un lunes. Entonces, por todos esos años en la Iglesia de Dios Universal, guardaban la fiesta de Pentecostés en un lunes, que ahora obviamente es el segundo día de la semana. Pero es que tiene que ser en el primer día de la semana. Vamos a leer aquí el mandamiento. Versículo 12. Y ofrecerán en ese día, cuando mesan la gavilla, un cordero macho sin mancha del primer año por una ofrenda quemada al Señor. Y su ofrenda de grano será de 2/10 partes de harina fina mezclada con aceite. Y una ofrenda hecha por fuego al Señor para un dulce aroma. Y su ofrenda de bebida será de vino, la cuarta parte de un hin. Y no comerán pan, ni grano tostado, ni espigas verdes, hasta el mismo día, hasta que hayan traído una ofrenda a su Dios. Será un estatuto perpetuo a través de sus generaciones, en todas sus viviendas. Y entonces comienza a describir cómo contar. Y esto es muy, muy interesante porque todo lo que envuelve Pentecostés, comenzando desde la cuenta para Pentecostés y también el significado de la fiesta de Pentecostés, es el mandamiento más largo que hay de cualquier día santo en el capítulo del Levítico 23. Y esto también nos muestra la importancia de ello. Versículo 15. Y contarán comenzando con el siguiente día, no desde, que está malinterpretado, ¿verdad? Que fue malinterpretado por el señor Armstrong, que era el siguiente día del primer día de la semana. No, sino con el día después del sábado, comenzando con el día que trajeron la gavilla. Entonces hay que contar ese día también, por eso dice con. Y sabemos y entendemos que esa ofrenda de la gavilla mecida estaba representando a Jesucristo resucitado, ascendiendo al cielo. Ahora, los protestantes lo tienen todo completamente mal, porque ellos pensaban que en ese día es cuando había resucitado de los muertos, pero no es cierto. Él fue resucitado de los muertos 3 días después de que murió. Y él estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches antes de que saliera de la tumba. Entonces, en la mañana, y María Magdalena vino a la tumba muy temprano, y ella iba a preparar especias para ungir el cuerpo, todavía más. Pero la tumba había sido sellada completamente por los romanos. Y tenían guardias ahí también. Así es de que cuando vino entonces María Magdalena, la, la roca ya había sido removida. Ahora, ella no fue a meterse ahí a ver adentro, sino que corrió a decirles a los apóstoles que la tumba estaba abierta. Entonces cuando vinieron los apóstoles, entonces no encontraron el cuerpo de Jesús. Aquí hay otro error también que ya he mencionado antes, porque hay aquellos quienes creen la mentira de Herodes, que los soldados estaban dormidos y que los discípulos habían venido y se habían robado el cuerpo.
Y esa es una variación de todo esto, es que Jesús nunca murió, sino que a él lo revivieron. Sino que vivió y que se casó con María Magdalena y que se fueron a España y que él murió en España. Y, y la sociedad de la hermandad de la sangre dice que él está enterrado en España. Pero piensen en todas las herejías que rodean todas las cosas concernientes a Cristo, a su muerte, a su resurrección y a su ascensión. Porque cuando María Magdalena vino, el primer día de las semanas, que es el primer día donde se cuenta para Pentecostés, no estaba ahí. Y el ángel le dijo, ya ha sido levantado entre los muertos. Y ella verdaderamente no entendió eso. Así es de que el primer día de la cuenta es el día de cuando se mece la gavilla mecida, la primera gavilla, que es una representación de Dios aceptando a Cristo después de que ascendió al cielo. Y contarán comenzando con el día siguiente después del sábado, comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 sábados completos serán, o como dice en Deuteronomio 16, son 7 semanas completas, 7 semanas completas. Son 49 días y después un día. Vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 16. Incluso hasta el día siguiente al séptimo sábado, ustedes contarán 50 días. Pregunta. ¿Es el lunes el día después del séptimo sábado? No, no, porque el primer día de la semana está entre el séptimo y el segundo. Y dice aquí, y ofrecerán una ofrenda del nuevo grano al Señor. Y mañana vamos a hablar acerca de esto. Pero necesitamos entender que esta fiesta de los primeros frutos es muy importante para nosotros, para el plan de Dios, cómo nosotros encajamos en esto también y todo esto que tiene que ver con esta fiesta. Vamos a Éxodo, vamos a Éxodo, vamos a ir a un par de lugares y vamos a ver lo siguiente, que Dios pone mucho, mucho énfasis en los primeros frutos. Vamos a Éxodo 23, versículo 14. Ahora, aquí hay algo que también tenemos que entender cuando leemos estas secciones y es lo siguiente. Los días santos de Dios están mezclados con otros mandamientos. Y en un par de ocasiones también sigue la explicación del sábado semanal. Pero vamos a ver lo que dice aquí. Éxodo 23, versículo 12. 6 días harán su obra y en el séptimo día descansarán, para que su buey y su burro puedan descansar, y el hijo de su sierva y el extranjero puedan ser rejuvenecidos. Y obviamente también ellos tenían que descansar también. Dice, y sean cuidadosos en todo lo que les he dicho. Y no hagan mención del nombre de otros dioses, ni se ha oído de su boca. Guardarán una fiesta a mí 3 veces en el año. Guardarán la fiesta de panes sin levadura. Comerán pan sin levadura 7 días, como les ordené, en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en él salieron de Egipto. Y ninguno aparecerá delante de mí vacío. Pero vamos a ver lo que dice en el versículo 16. También la fiesta de la cosecha de los primeros frutos de sus labores, los cuales han sembrado en el campo. De ahí es de donde viene la ofrenda del grano.
del día después del sábado durante la fiesta de panes sin levadura. Dice, y la fiesta de la cosecha al final del año, cuando hayan recogido los frutos de sus labores del campo. Entonces ahí está, ahí lo tenemos. Entonces lo que dice en el versículo 17, 3 veces en el año todos los hombres aparecerán delante del Señor Dios. Pero pongamos atención al versículo 19 porque esto es muy interesante. Lo primero de los primeros frutos de su tierra traerán a la casa del Señor su Dios. No hervirán un cabrito en la leche de su madre. Ahora, esa es una práctica pagana con algunas de sus mismas ofrendas. Lo primero de los primeros frutos, pero ¿quién es el primero, el primer nacido de entre los muertos? Cristo. Así es que todo esto converge en lo que representa Jesucristo. Y vamos a ver qué más dice, porque también dice esto en Éxodo 34, dice lo mismo acerca de esto. Pero vamos a Deuteronomio 26. Porque en Deuteronomio 26 se nos dice de manera muy importante, cuánto es que los primeros frutos, cuánto significan los primeros frutos, las primicias, y todo esto significa para Dios. Vamos a comenzar desde el versículo 1, Deuteronomio 26. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, y vivas en ella. Dios quiere que vivamos, que poseamos. Dios quiere que lo adoremos a Él, a su manera. Eso es lo que es importante. Y especialmente cuando venimos al Nuevo Testamento y vemos la importancia de la iglesia del Nuevo Testamento. Es algo asombroso de que todas estas cosas que nosotros llamamos, ¿verdad? El Antiguo Testamento, que están contenidas en la ley, se aplican y son cumplidas en el Nuevo Testamento. Y el significado completo de los primeros frutos y todo lo que hay aquí aplica, como vamos a ver mañana, aplica a la primera resurrección. Ahora, vamos a seguir leyendo. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que saques de la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escogiere hacer, para hacer habitar allí su nombre. Y eso era en el templo. Después, cuando lo recibieron, ¿verdad? La herencia de Dios, tenían unas ciudades para los sacerdotes, ciudades para los levitas, y podían llevar los primeros frutos al sacerdote que estaba cerca. Entonces, lo que podrían traer al templo, lo traían al templo entonces. Cuando los sacerdotes iban al templo a trabajar en sus cursos en el templo. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 3. Y se lo darás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy al Señor tu Dios. Y pongamos atención a esta profesión aquí. Porque nosotros tenemos que pensar en esto en relación a nuestra relación con Dios el Padre y con Jesucristo el día de hoy. Porque recordemos lo que dijo Jesús, que el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Y vamos a ver lo que dice aquí. Y esto es lo que vas a decir. Profeso hoy al Señor tu Dios que he entrado a la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta
de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Entonces declararás y dirás delante del Señor tu Dios. Ahora pongamos atención a lo que dice aquí, porque este es un tipo también de nosotros saliendo del mundo, un tipo de Dios ya habiendo llamado a Abraham, Isaac y Jacob. Continuando. Dice, un sirio a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y cuando clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y es de la misma manera con nuestro llamamiento. Él nos llama a salir del mundo para que seamos para que seamos parte de su iglesia, para que seamos parte de Dios el Padre, de Jesucristo. Y eso es lo importante que es esto. Y eso es lo importante que es nuestro llamamiento. Vamos a seguir. Y nos trajo a este lugar y nos ha dado esta tierra que fluye con leche y miel. Ahora nosotros estamos viniendo al reino de Dios, al reino espiritual de Dios. ¿Y qué más? A la Nueva Jerusalén. Entonces todo esto proyecta hacia el futuro en todo lo que se hace. Y, y dice aquí, y ahora he aquí todas las primicias, he traído todas las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Señor, y las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios y te alegrarás en todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Y eso era algo tremendo. Y eso es lo importante que era. Pero esto también nos muestra otra cosa. Cuando nosotros mm, volvemos hacia atrás y vemos a la ofrenda de Caín, él la trajo del fruto de la tierra, ¿correcto? Pero ¿por qué Dios no aceptó su ofrenda? Quizás deberíamos hacer otra pregunta. ¿Acaso Dios aceptó la ofrenda de todo, de aquel que trajo los primeros frutos como fue ordenado? Sí. Entonces esto nos dice que la ofrenda de Caín fue de su propio corazón y no de acuerdo a lo que Dios había ordenado, porque Dios le dijo a Caín, si tú haces bien, ¿no serás acepto? Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Pensemos en eso. La ofrenda que trajo Caín no era apropiada. Por tanto, era pecado. Entonces, Dios continúa aquí mostrando otras cosas que son importantes después de esto. Entonces vamos a leer un poquito más. Acá, el versículo 12 dice, cuando hayas terminado de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, que es el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán, y dirás delante del Señor tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Conforme a todo lo que me has mandado, no he transgredido. Pongamos atención
lo que sigue aquí. ¿Qué tan importante es? Dice, no he transgredido tus mandamientos. No he quebrantado tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Muy importante. Es precisamente por eso que hacemos lo que hacemos. Y precisamente por eso guardamos lo que guardamos. Porque esto es lo que Dios quiere. Las cosas que son ideadas por los hombres no van a funcionar. Ahora, apliquemos esto a lo que sucedió en la iglesia cuando estaban guardando el lunes, en Pentecostés el lunes. No era de acuerdo con los mandamientos de Dios, ¿cierto? No. Y tomó 40 años del señor Armstrong para poderlo hacer entender la cuenta correcta. Y cuando la cuenta correcta vino, él no le dio a Dios el crédito. Y yo sé, porque yo estaba ahí con el consejo ministerial cuando estábamos estudiando esto meticulosamente. Y yo recuerdo el, la primera fiesta de Pentecostés que tuvimos. Yo estaba, yo estaba en el área de Los Ángeles, como pastor ahí cerca de Pasadena. Para nuestro día de Pentecostés, tuvimos un evangelista de los líderes, Gerald Waterhouse, que vino a dar el mensaje. Y uno de los otros ancianos dio el sermoncillo. Y yo dirigí los himnos y leí los anuncios y presenté a los oradores. Y yo hice el comentario ese mismo día. Ese mismo primer Pentecostés que guardamos en la Iglesia de Dios Universal con Gerald Waterhouse estaba enfrente de mí. Y yo dije, muy casualmente, dije, bueno, hermanos, estamos guardando Pentecostés por primera vez en el día correcto. Y quién sabe si es que si esto va a mostrar que la resurrección es en Pentecostés. Ahora, si Gerald Waterhouse hubiera puesto atención, me hubiera destrozado en pedazos por haber dicho eso. Pero el comentario fue cierto y eso fue comprobado después. Y entonces después habla aquí acerca de el sábado para la tierra y también acerca del jubileo. Y todos estos son importantes. Bueno, bienvenidos de nuevo. Vamos a seguir con el día 49 y la cosecha. Bueno, la cosecha era de 7 semanas. Y mañana vamos a hablar acerca del primogénito. Esto significa que Dios está envuelto con cada detalle, con cada cosa que se reproduce a sí misma. Y es algo maravilloso. Ahora, pensemos en qué grandioso es esto. Pongamos, por ejemplo, un árbol de manzanas o de cualquier cosa, de cualquier tipo. Si usted cosecha la cosecha y entonces después de la cosecha empieza, empieza a llegar el invierno, todas las hojas se caen en el otoño y el árbol se ve totalmente eh, pelón, ¿verdad? Sin hojas. Pero después vuelve la primavera y empiezan otra vez las hojas a brotar y las flores y después las manzanas y tenemos de nuevo la cosecha y esto todo sucede automáticamente porque Dios lo puso en marcha.
lo puso en movimiento. Así es de que nosotros tenemos aquí el grano, también el grano. Lo plantamos, el grano, crece, ¿verdad? Y después lo cosechamos. Y vamos a ver después entonces cómo esto encaja completamente con el plan de Dios y la primera resurrección. Ahora, Dios habló, Jesús les habló a la multitud en parábolas. Y es algo muy interesante. Y los discípulos querían saber por qué les hablaba en parábolas. Ahora, en, en- en parábolas. Y ahora quiero que marquen este versículo, ¿por qué les hablas en parábolas? Porque quiero que vean qué tan importante es de nuestra relación con Dios y con el Espíritu de Dios. Y quiero que entendamos realmente para ver si podemos entender a un buen grado y para ver lo que está sucediendo también en el mundo y entender. Y, y entonces para nosotros poder entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que somos nosotros. Ajá. Y por qué nos ha llamado Dios, ¿verdad? A los escogidos y los fieles. Y el mundo no nos conoce, pero nosotros en realidad somos los regidores a futuro en el reino de Dios, junto con todos los santos, desde Abel y todos en la primera resurrección. Y de eso vamos a hablar el día de mañana. Pero quiero que veamos aquí en el versículo 10 de Lucas 8. Bueno, versículo 11. Dice, les ha sido dado, les ha dado, porque esta palabra ha sido dado a través del Espíritu Santo para guiarnos, porque os ha sido dado a ustedes, es Mateo 13, perdón, la referencia es Mateo 13, versículo 11, y dice, porque ha sido dado a ustedes, y es algo que ha sido dado, no es algo de todos los filósofos o los eruditos, no por su mucho estudiar pueden entender realmente cuál es el plan de Dios, sino que tiene que ser dado, como dice aquí. Y a lo mejor a veces pueden estudiar la Biblia y ser muy estudiosos de la Biblia, pero no lo pueden encontrar. Incluso hay un salmo, el Salmo 111, versículo 10, que es una clave para poder entender esto. Dice, benditos son aquellos que guardan sus mandamientos, porque ellos tendrán un buen entendimiento, los que guardan sus mandamientos. Por eso, precisamente, es que guardamos nosotros los mandamientos. Por eso amamos a Dios. ¿Que no es ese uno de los mandamientos? Claro que lo es. Entonces dice, dado a ustedes el saber. Es lo que dice en Mateo 13, versículo 11. Y esta es la razón. Esta es la razón por la cual todo lo que hacemos nosotros tiene que estar basado en la palabra de Dios. Porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino del cielo. Es un misterio para los demás. Y es un misterio para nosotros, que solamente Dios puede revelar lo que significa. Y eso está escondido en el sábado y los días santos de Dios. Por eso nosotros tenemos el libro, ¿verdad? El plan de Dios revelado, porque tiene que venir de Dios, revelado a través del sábado, que es nuestra conexión directa con Dios, y también de sus días santos. Ahora, piensen en esto y pongamos atención, ¿qué más dijo? Dice, pero al resto, a ellos, ¿verdad? Dice, pero esto no ha sido dado a ellos.
al resto del mundo. No, no podemos nosotros saber a menos que Dios nos dé entendimiento. Y no podemos nosotros tener entendimiento a menos que le creamos y que lo obedezcamos. Esa es la simplicidad de Cristo. Y vamos a ver qué más dice, y esto lo vamos a ver. Vamos a ver cómo es esto tan cierto, porque siempre sucede esto. Cuando viene una falsa doctrina, siempre la gente pierde entendimiento cuando empiezan a creer esas doctrinas falsas. Porque quien quiera que tenga entendimiento, a él más será dado y tendrá abundancia. Y por eso nosotros tenemos que estar cerca de la verdad de Dios, siempre, siempre, porque los caminos del hombre no funcionan. A lo mejor suena muy bien cuando lo escucha uno, pero ¿va a funcionar a largo plazo? No. A largo plazo no, porque ese es el camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Y acaso no es esa la lección de la fiesta de los panes sin levadura? Absolutamente. Dice, pero quien quiera que no tenga entendimiento, incluso lo que él tiene le será quitado. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en el día de hoy. Cualquier entendimiento que tiene la persona, ¿verdad? Acerca de ley, de orden, del bien y el mal, se les está quitando. ¿Por qué? Porque han rechazado a Dios y porque Satanás ha salido ya del closet y está una tormenta de Satanás en todas partes. Por esta razón les hablo a ellos en parábolas, porque viendo ellos no ven, y oyendo ellos no oyen, ni entienden. Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, oyendo ustedes oirán, y en ninguna forma entenderán. Y viendo verán, y en ninguna forma percibirán. Ahora, Dios no tiene que hacer una sola cosa, porque esto es automático. Porque sus leyes y su palabra son la verdad viviente de Dios. Entonces aquellos que no aman a Dios ni guardan sus mandamientos nunca van a entender. Es automático. Es imposible llegar a conocer la verdad. ¿Por qué? Porque tiene que ser dado por Dios a nosotros a través de su palabra y a través de su espíritu. Y a través de el caminar en el camino de Dios. Ahora, quiero que escriban esto en sus notas porque voy a traer un mensaje en esto más adelante, pero esto tiene que ver con el Salmo 25, porque todos tenemos que ser enseñados de Dios, enseñados por Dios. Aquí está. Y también, el, aparte de esto, el mundo no puede entender por qué, porque Satanás ha oscurecido su vista, entonces no pueden ver y no van a ver. Versículo 15. Porque el corazón de esta gente se ha engordado. En otras palabras, a través de todo lo que tienen, están complacidos con sus placeres y sus delicias y las cosas que quieren hacer. Y Satanás les da suficiente para que estén contentos. Y sus oídos son sordos para oír. Y sus ojos se han cerrado. No sea que ellos vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con sus corazones y sean convertidos y yo los sane. ¿No es algo interesante esto? La conversión de ellos vendrá más adelante. Nuestra conversión es ahora. Porque nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos y tenemos nosotros también que escoger arrepentirnos. Tenemos que escoger el amar a Dios.
Ahora dice lo siguiente, pero quiero que pensemos, ¿verdad? En todo concerniente a la palabra de Dios y todo lo que tenemos concerniente a la palabra de Dios. Y si cedemos a Cristo y estamos creciendo y viviendo esto y venciendo, esto es lo que va a suceder. Benditos son sus ojos porque ven, porque usted puede entender, distinguir la verdad del error, porque guarda la verdad, porque ama la verdad, porque usted está viviendo por la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y Dios es el Dios de la verdad. Y así es como sucede esto. Y benditos son sus oídos, porque oyen. Porque verdaderamente les digo, muchos profetas y hombres justos han deseado ver lo que ustedes ven y no han visto. Y oír lo que ustedes oyen y no han oído. Pensemos en la bendición que tenemos de vivir el día de hoy, a pesar de todas las dificultades que están alrededor de nosotros. Y yo también les digo que todos siempre han tenido dificultades a través de la historia, los verdaderos cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué esto sucede? Bueno, porque Jesús dijo que iba a suceder, ¿cierto? Él dijo, amplio es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la vida y es difícil. Esa es la razón por la cual la primera resurrección es es la razón por la cual la primera resurrección es lo más fantástico de lo que podamos nosotros participar. Versículo 18, por tanto, oigan la parábola del sembrador. Cuando cualquiera oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata eso que fue sembrado en su corazón. ¿Acaso trabaja Satanás en las mentes y los corazones de las personas? Sí, claro que sí. Efesios 2, versículo del 1 al 3, ¿verdad? Él es el príncipe de la potestad del aire y él, ¿verdad? Nos acosa con toda la lujuria, ¿verdad? Y el orgullo de la vida. Entonces, dice que oye la palabra del reino y no la entiende. Viene y arrebata eso que fue centrado. ¿Por qué? Porque viene el malvado y se la lleva. Ahora, versículo 20, aquel que fue sembrado sobre el lugar rocoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con gozo. Ay, qué bonito, esto es maravilloso, esto es increíble, yo quiero ser bautizado inmediatamente. Pero después vienen las dificultades. Versículo 21, pero porque no tiene raíz en sí mismo, no permanece. Porque cuando la tribulación o la persecución surgen por causa de la palabra, es rápidamente ofendido, porque no tienen raíz profunda. Versículo 22. Y aquel que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas asfixian la palabra, y ésta llega a ser infructuosa. Es como un hombre, ¿verdad? Bill Wax, uno de nuestros ancianos, él estaba hablando, ¿verdad? Que él era un bautista, ¿verdad? Estaba hablando con un bautista, pero dice, bueno, tú sabes que el sábado es el séptimo día de la semana, ¿verdad? De la puesta del sol en viernes a la puesta del sol el sábado. Bueno, esta persona bautista, era, era un fiel, fiel seguidor, ¿verdad? Y guardaba el domingo. Pero entonces Bill le preguntó, bueno, entonces, si tú sabes eso, ¿por qué no lo guardas el sábado en el día correcto? Y es que todos los que predicadores también lo saben, ¿cuántas otras personas lo saben? Pero no lo hacen. ¿Y saben qué dijo esta persona, este bautista? Dijo, es que no puedo llegar a hacerlo. Yo no lo puedo hacer. Es algo interesante. Y es aquí lo que dice, ¿verdad? Es infructuosa.
Versículo 23, pero aquel que fue sembrado sobre buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende, quien ciertamente da a luz fruto y produces, que significa vivir por cada palabra de Dios. Es de lo que está hablando aquí. Uno 100 veces, otro 60 veces y otro 30 veces. Y es algo asombroso. Y él puso otra parábola delante de ellos, diciendo, el reino del cielo es comparado a un hombre que estaba sembrando buena semilla en su campo. Y esta es la manera que es en el mundo. Estamos todos dispersos en el mundo, en todas partes del mundo. Pero pongamos atención a lo que dice aquí. Dice, el reino del cielo es comparado a un hombre que estaba sembrando buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres estaban durmiendo, y durmiendo significa cuando no estamos poniendo atención, ¿cierto? Así es de que no debemos dormir para no caer en tentación. Dice, pero mientras los hombres estaban durmiendo, su enemigo vino. ¿Quién es el enemigo? Satanás, el diablo y los demonios, ¿cierto? Los falsos maestros, viniendo, ¿verdad? Vestidos como ovejas, apareciéndose como ministros de justicia. Dice, y sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Y cuando las hojas brotaron y produjeron fruto, entonces la cizaña también apareció. Ahora, es que no podemos ver la diferencia hasta que es tiempo ya para que el fruto o el grano, ¿verdad? Surja. Pero la cizaña no se reproduce. Ellos no traen más vida. Y los siervos vinieron al maestro a la casa y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿de dónde vinieron estas cizañas? ¿Cómo es que sucedió esto, Señor? Es algo muy extraño, ¿no? Y él les dijo, un hombre quien es un enemigo ha hecho esto. Entonces, disculpa. Entonces los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y le recojamos? Pero él dijo, no sea que mientras estén recogiendo las cizañas, también desarraiguen con ellas el trigo. Dejen crecer ambas juntamente hasta la cosecha. ¿Cuándo es la cosecha? ¿Cuándo es la cosecha? Al final de esta era. Y en el tiempo de la cosecha, diré a los segadores, recojan las cizañas primero, átenlas en manojos para quemarlas, pero reúnan el trigo en mi granero. Y eso es algo muy interesante. Vamos a hablar acerca de esto mañana. El granero. ¿Qué es lo que representa? Recordemos esto. Toda buena semilla, después de que ya ha sido recogida, tiene vida en ella. Así es de que de la misma manera, cuando nosotros morimos, en nuestro espíritu regresa a Dios. Nuestro espíritu es como ese grano guardado para vida eterna, combinado con el Espíritu de Dios. Entonces, de que todos aquellos que han muerto en la fe, su espíritu ha regresado a Dios. Y eso es lo que están esperando. Por eso lo puso de esta manera. En versículo 31, otra parábola él les presentó diciendo, el reino del cielo es comparado a una diminuta semilla de mostaza, la cual un hombre tomó
y sembró en su campo, la cual es en verdad muy pequeña entre todas las semillas, pero después que es crecida es más grande que todas las hierbas y llega a ser un árbol, para que las aves del cielo vengan y posen en sus ramas. Es algo muy interesante. ¿Cuánto tenemos que crecer? ¿Cuánto tenemos que producir? Precisamente por eso caminamos por fe. Nosotros eh, creemos en la esperanza, vivimos en amor. Todo esto. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Otra parábola les habló a ellos. Estamos hablando de todos los eventos, ¿verdad? Que llegan hasta la cosecha de los primeros frutos. Y este es otro que parece contradecir la fiesta de panes sin levadura. Ahora, durante la fiesta de los panes sin levadura, la levadura es un tipo de pecado, representa el pecado, ¿cierto? Correcto. Pero, ¿acaso la levadura siempre representa el pecado? No, no. Entonces vamos a ver a este versículo y vamos a ver lo que significa. Otra parábola les habló a ellos. Versículo 33. El reino del cielo es comparado a la levadura, la cual... Ahora, el reino del cielo no puede ser comparado con el pecado, porque no es nada más que justicia, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, la levadura crece, toma la masa y la convierte en otra forma. Y cuando está horneada, ya es permanente el cambio y es pan. Ahora, mientras esté todavía en la masa y se eleva, si está todavía en masa, se puede volver a aplastar y se vuelve después a levantar. Pero aquí, esta parábola está representando la buena acción del Espíritu Santo, que es como la acción de la levadura no se ve. Así también la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y nuestras mentes no es invisible también. Y los únicos que pueden ver eso es aquellos otros que también están creciendo en gracia y en conocimiento. Y eso es lo que está hablando aquí. El reino del cielo es comparado a la levadura y esta es la buena obra de la levadura. Y vamos a ver nosotros, porque la ofrenda que tenía que traerse en el día de Pentecostés eran panes con levadura. Eran 2 panes horneados con levadura. Ahora, vamos a continuar. Dice, el reino del cielo es comparado a la levadura, la cual una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo estuvo leudado. Jesús habló todas estas cosas a las multitudes en parábolas, y sin parábola él no les hablaba, para que pudiera ser cumplido, lo cual fue hablado por el profeta diciendo, abriré mi boca en parábolas, pronunciaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. En otras palabras, este es el plan de Dios desde el principio. Esto es lo que nos está enseñando. ¿Lo entendemos? ¿Entendemos eso? ¿Lo sabemos? Entonces los discípulos querían saber acerca de la cizaña, porque podían entender las otras parábolas hasta cierto punto, pero después les dice, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y él respondió y les dijo, aquel que siembra semilla, la buena semilla, es el Hijo de Hombre. Y ese es Cristo. ¿Cómo lo hace Él? Bueno, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, que Él es el primero, el primogénito de entre los muertos, y lo vamos a ver mañana. Y también
que Él tiene 7 espíritus que Él también controla, y estos 7 espíritus van alrededor de la tierra, están buscando a aquellos que están buscando a Dios. Entonces la llamada es hecha a aquellos individuos que están buscando a Dios y para ver si van a responder al llamado para creer a Cristo y creer en Él. Así es de que sale la semilla. La semilla también es la palabra de Dios. Porque cuántas cosas hay allá afuera, ¿verdad? A pesar de todas las Biblias impresas en línea y todo, es increíble el número de Biblias. Pero ¿cuántas personas realmente entienden la palabra de Dios y vienen a Dios? Entonces aquí continúa, versículo 38, dice, y el campo es el mundo. Y la buena semilla, esos son los hijos del reino. Pero las cizañas son los hijos del maligno. Pensemos en esto. Todos aquellos en el mundo que están siguiendo a Satanás, ¿qué son? Los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, y la cosecha es el fin de la era, y los segadores son los ángeles. Lo vamos a ver mañana también, en Apocalipsis 14. Por tanto, como la cizaña es reunida y consumida en el fuego, así será en el fin de esta era. El Hijo de Hombre enviará a sus ángeles, y ellos recogerán de su reino todos los ofensores y aquellos que están practicando ilegalidad. Eso va a ser algo tremendo. Entonces, por eso nosotros tenemos que vivir en el mundo y ser fieles y entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y pongamos atención a lo que dice aquí, versículo 42. Y los echarán en un horno de fuego. Allá será el llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán en adelante como el sol en el reino de su Padre. Aquel que tenga oídos para oír, oiga. Es de que nosotros tenemos que tener oídos para oír. Vamos a ver algunas otras cosas interesantes. Vamos a Primera de Juan. Y vamos a ver lo que escribió el apóstol Juan concerniente a las cosas de la resurrección, acerca de la resurrección y también concerniente a la cosecha de los justos. Primera de Juan capítulo 3. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Esta es una sección muy buena de las escrituras. Primera de Juan 3, versículo 1. Ahora, cuando leo esto, y lo hemos leído esto muchas veces, pensemos en lo siguiente. Pensemos en nuestro llamamiento. Y hay que pensar también entonces a lo que hemos sido llamados. Y entonces cuando vemos a las circunstancias en las cuales estamos, y en muchos casos son muy difíciles, de verdad difíciles, pero comparemos esto con esta promesa, y esta promesa de que Dios no puede, ni hará, nunca ha hecho y nunca hará mentira. Él nunca ha mentido, ni mentirá. Versículo 1, 1 Juan 3. He aquí, y esto significa, pongan atención, he aquí, qué glorioso amor nos ha dado el Padre, para que podamos entender su palabra, para que podamos saber que Él nos ama, que nosotros lo amamos a Él, que Jesús murió por nosotros y Él es nuestro sacrificio, que Él derramó su sangre a través de quien somos sanados por sus azotes y a través de quien recibimos el Espíritu Santo. Qué glorioso amor nos ha dado el Padre que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Eso es el propósito entero ahí. Los hijos de Dios.
Vamos a seguir leyendo. Por esta misma razón el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él y no lo conocen. Si no guardan sus mandamientos, no lo conocen. Con- eh, eh, Saben acerca de Él, pero pueden ser cizaña sin fruto. Son cizañas sin fruto. Se ven bien, actúan bien, parece que están bien, pero no lo son. Es algo asombroso. Amados, versículo 2. Ahora es como un bebé en el vientre, es un hijo, no nacido aún, pero va a nacer el tiempo apropiado. Amado, ahora somos los hijos de Dios y no ha sido revelado aún lo que seremos. Y en el tiempo cuando Juan escribió esto, que sí es revelado, ¿verdad? Cómo seremos. Dice, no ha sido revelado aún lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, y eso es a su regreso, seremos como Él. Y pongamos atención al resto de este versículo. Dice, porque lo veremos exactamente como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, incluso como Él es puro. Es algo maravilloso, fantástico. Vamos al capítulo 5. Primera de Juan 5. Vamos al versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Esto es a través del Espíritu Santo. Quien no le cree a Dios lo ha hecho a él un mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha atestiguado concerniente a su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y esto es precisamente lo que es este engendramiento a través del Espíritu Santo, que es la semilla de vida eterna de Dios, el Padre. Precisamente por eso es la fiesta de los Pentecostés, de los primeros frutos, del primogénito, es tan importante y tan poderosa. Y es precisamente por eso en Levítico 23 es la sección más larga de todos los días santos, las instrucciones para Pentecostés. Y este es el testimonio que es el testimonio, ¿verdad? Y el que Dios nos ha dado vida eterna y que Dios, y en esta vida está en su Hijo. Aquel que tiene al Hijo tiene vida eterna y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. No hay medias tintas. Discúlpeme, protestantes, pero no es posible. O se tiene o no se tiene. Versículo 13. Estas cosas les he escrito a ustedes quienes creen en el nombre del Hijo de Dios, para que puedan saber que ustedes tienen vida eterna y puedan continuar creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que conocer y entenderlo. Dice, para que puedan continuar creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos hacia Él. Y aquí es donde entra la oración. Y por eso nosotros tenemos que creerle a Dios. Cuando nosotros oramos, Él nos va a contestar. A veces va a ser sí, a veces va a ser no, a veces va a ser inmediatamente, a veces va a ser después. Pero siempre nos responde nuestras oraciones. Que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que podamos pedir, sabemos que tenemos los requerimientos que hemos pedido de Él. Esto es algo maravilloso, ¿cierto?
Ahora vamos a Efesios 1. Efesios 1. Es algo maravilloso. Efesios 1 y Efesios 3 son unos de los capítulos más inspiradores que existen en el Nuevo Testamento. Para que nosotros podamos darnos cuenta, para que podamos entender nuestro llamamiento. ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Qué es lo que estamos escribiendo? ¿Cómo vivimos nuestra vida? Y sí, también cuando nosotros venimos al final. Y para muchos de nosotros el lugar el lugar de protección va a ser nuestra tumba, nuestro sepulcro. Cuando venga la muerte, no es fácil, pero cuando nosotros morimos en la fe, tenemos garantizada la resurrección a la vida, la resurrección de la vida. Justamente como cuando toma lugar la cosecha del trigo, ¿verdad? El, todo se va excepto el grano. Solamente el grano queda, porque el grano es el que tiene vida. Porque cuando se vuelve a plantar ese grano, vuelve a resurgir, que es un tipo de resurrección y de crecer en gracia y en conocimiento. Ahora, Efesios capítulo 1. Y aquí es muy importante que nosotros siempre comencemos con los primeros versículos, porque el apóstol Pablo escribe esto para santificar lo que está haciendo, lo que está escribiendo, para mostrar que viene a través de la inspiración de Dios el Padre y Jesucristo. No de los escritos de un hombre, no los escritos de Pablo, sino los escritos de Dios, mientras que Pablo es el escriba. Y eso es lo que nosotros somos también, como ancianos, al servir a los hermanos. Nosotros no somos el final de todo. Nuestra autoridad es para enseñar y predicar, no para regir, no para oprimir, no para robar y para quitar, sino para servir, para que nosotros podamos todos crecer en gracia y en conocimiento. Y precisamente por eso siempre abre cada una de sus epístolas con un saludo de Jesucristo y de Dios el Padre. Dice Pablo, un apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. Y esto va a través del tiempo, ¿verdad? Gracia y paz en ustedes de nuestro Dios y de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros queremos, esa gracia, esa paz, entendimiento, amor, verdad, confianza, todo esto junto. Todo viene de Dios. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido. Ahora, esto es ahora y también en el futuro. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las cosas celestiales con Cristo. Porque cuando Dios ha dicho que va a suceder, es tan bueno como ya hecho, ya garantizado, sin importar cuánto tiempo se tarde en ser cumplido. Toda bendición espiritual en las cosas celestiales con Cristo. Versículo 4, de acuerdo a como Él personalmente nos ha escogido para sí mismo antes de la fundación del mundo. Y esto significa antes de que el mundo fuese fundado, Cristo ya estaba determinado que Él fuera el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Antes de la fundación del mundo incluye el libro de la vida. Y todos aquellos que responden al llamado son entonces predestinados para ser escritos en el libro de la vida. Porque esa predestinación está en el libro.
Pero el responder la llamada es ambos. No es que algunos hayan sido predestinados por Dios antes de que hayan sido nacidos. De acuerdo a como Él personalmente, Él mismo, Dios el Padre, nos ha escogido para sí mismo antes de la fundación del mundo para que pudiéramos ser santos e inocentes delante de Él en amor. Y esto es todo acerca del reino de Dios. Dice, habiéndonos predestinado, y esto es de acuerdo a su plan. Porque cuando nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, cuando nosotros nos arrepentimos, somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo, estamos escritos en ese libro y somos predestinados en ese punto, en ese tiempo, estamos predestinados, dice, por filiación para sí mismo a través de Jesucristo, de acuerdo al buen placer de su propia voluntad. Es algo maravilloso. Nosotros podemos amarrar esto con 1 Corintios 2, del versículo 9 al 14, ¿verdad? Que cosas que el ojo no vio ni oído oyó son las cosas que Dios tiene preparadas para todos aquellos que lo aman. Va a ser algo fantástico, va a ser algo maravilloso, va a ser asombroso, de verdad. Va a ser emocionante y maravilloso para siempre. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en donde nos ha hecho objetos de su gracia en el amado Hijo. Es algo increíble que nosotros somos el objeto, somos objetos de la gracia de Dios, para darnos acceso a Él mismo, para orar a Él, para tener nuestros pecados perdonados, para crecer y sobreponernos, para amar a Dios, para amar a nuestros hermanos. Todo esto viene de Dios. Esto es algo tremendo. En quien tenemos redención a través de su sangre, incluso la remisión de pecados, de acuerdo a las riquezas de su gracia, la cual ha hecho abundar hacia nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿No es eso acaso lo que dijo Jesús? ¿A ustedes les ha sido dado los misterios del reino del cielo? La cual los ha hecho abundar en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9, habiéndonos hecho saber el misterio, como Jesús dijo. Les ha sido dado a ustedes saber el misterio, como dice el misterio aquí, de su propia voluntad, de acuerdo a su buen placer, el cual se propuso en sí mismo. Ahora pensemos en esto. La siguiente vez que usted esté decaído, deprimido, cuando usted esté teniéndose lástima de sí mismo, abre Efesios y lea el capítulo 1, porque Dios lo ama, lo ha llamado y quiere que usted crezca en gracia y en conocimiento hasta el máximo, hasta lo máximo que usted pueda, y Dios le va a dar bendiciones y les va y nosotros podemos estar anticipando la resurrección de los muertos, habiéndonos hecho saber el misterio de su propia voluntad de acuerdo a su buen placer, el cual se propuso en sí mismo, que el plan divino, y eso es lo que nos dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El cumplimiento de los tiempos puede traer todas las cosas juntas en Cristo, ambas las cosas en los cielos y las cosas en la tierra. Sí, en Él, en quien también hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados para esa herencia, ¿verdad? Predestinados para esa herencia, de acuerdo a su propósito, quien está haciendo todas las cosas de acuerdo al consejo de su propia voluntad. ¿Y acaso no oramos todo esto todos los días? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y que se haga la voluntad de Dios, el Padre, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nosotros podamos estar en el reino de Dios. Eso es de lo que se trata todo esto. Pongamos atención a lo que dice aquí en el versículo 12. Que pudiéramos ser para a la alabanza de su gloria.
quienes confiamos primero en el Cristo. Y este es lo que significa la cosecha de las 7 semanas. Ahora, entonces vamos a ver mañana, en el día de Pentecostés, el día 50, la cosecha del día 50. Y todas estas cosas que hemos leído el día de hoy, que son promesas, van a ser cumplidas hasta el máximo. Así es de que nos vemos mañana.